Y yo te voy a decir algo, querida amiga Edith. Siento que no fue casualidad de que, por ejemplo, hoy nos costara conectarnos, que el Zoom y todas estas plataformas, y no llegaba el correo, siendo que al correo siempre llegan las cosas, ¿no? Entonces, en estos días, una terapeuta me decía que hay seres, por ejemplo, había una terapia que le estaban haciendo a una persona y en un momento dado, con la persona que tenía que sanar más, que era con el padre, empezó a manifestarse un viento y empezaron a manifestarse ruidos y la persona se asustó y tuvo que interrumpir su terapia. Y entonces la terapeuta le decía, son los arcontes, son seres oscuros que no quieren que la gente se sane, porque ellos quieren que la gente viva sometida por el miedo. Yo sé que hay muchos seres de oscuridad que no le conviene que se hablen estos temas, Es cierto. porque a ellos les conviene que la gente siga en la oscuridad. ¿Tú en algún momento has tenido alguno de estos ataques, espiritualmente hablando, Padma? Sí, sí he sentido fuerte. Yo siento que las personas que estamos diciendo la verdad, eh, ellos saben nuestros puntos débiles, Sí. emocional, emocional. Yo tengo varios amigos, por ejemplo, Ramón Freire es un amigo mío, yo lo conozco en persona, estaba en su casa, todas las personas que yo he conocido que han dado un mensaje hacia la humanidad, prácticamente sus vidas personales son un poco difíciles Sí, y muchos de ellos incluso están solos, sí, porque es el trato que estas entidades vivientes te dicen, o, o tú o tú te quedas en el mundo y triunfas y todo con mujer, con familia, con todo, o te dedicas a decir la verdad, pero yo te destruyo muchas cosas. Y tiene un precio decir la verdad, y yo creo que tú lo sabes. sí, definitivamente. Uf, cuesta mucho. Se cansa uno también de convencer a las personas de que no estamos locos, que realmente hemos estado experimentando otros planes dimensionales, recibiendo información de estos seres. Afortunadamente, por alguna razón, nos ha estado pasando. Entonces, no estamos solos en el camino. Yo sé que hay muchos más acompañándonos y que también nos protegen. No, yo siento mucha protección de estos seres, a pesar que hay ataques y todo, siento muchísima protección. Y así es, así estamos protegidos. Así que a mí me gusta pensar así, Padma. Sí, así es. Tú me preguntaste si había, de niño tuve una conexión con una luz en una casa donde vivía en mi niñez y una luz con una voz femenina me dijo que no me preocupara, que siempre me iba a proteger. Y así ha sido. En momentos donde he encontrado, he sentido miedo y todo, digo, no, yo sé que alguien me va a proteger y nunca Bonito, me ha faltado nada. qué hermoso es. Qué bonito eso porque la viste desde que estabas niño. Sí, Wow. Y esas son de las experiencias que te cuesta un poquito trabajo hablar, pero mira, yo pienso que la verdad, no sé tú qué opinas, nosotros que nos han entregado estos hermosos mensajes tan bonitos, porque me pasa con las personas que he estado entrevistando últimamente que digo, ya sé qué está diciendo, ya sé qué está pensando, ya sé qué está hablando. Y ayer me decía uno de ellos que recibió unos mensajes, pero que no los podía decir precisamente por lo mismo que tú dijiste, porque ya es acerca de tu persona, por qué te escogieron de alguna manera, porque ellos son los que se acercan a ti. ¿Por qué? Porque ellos te monitorean. De alguna forma son vibraciones lo que ellos detectan y se acercan, porque tienes, yo creo, pienso que la mente, una más expansión en la mente y pueden más fácil llegar hasta ti. Entonces él decía que no podía hablar, pero yo sabía lo que le habían dicho. Entonces tú dices, no puedo contar eso porque no quiero caer como en eso del ego, pero yo pienso que precisamente por eso te escogieron para darte esos mensajes, porque saben que tú puedes pasar el ego, que ya estás por encima del ego negativo. Entonces, pero tiene que ver con tu grado de espiritualidad y con tu humildad. Por esa razón es que te dieron esos mensajes o tuviste esas experiencias tan hermosas. No dudo que sea así, la verdad. sí.
Sí, hay mucho de cierto en eso, no sé, hay todo un trabajo, como yo te decía, Edith, de otras vidas. Siento que no fue casualidad que de niño yo hiciera preguntas que normalmente un niño no se hace. Todo ese vacío que yo sentía cuando me imaginaba, cuando llegaba el umbral de la muerte. Y eso siento que normalmente no sé si todo el mundo estaba pensando en eso, pero para mí era una fuerza muy potente que todas las noches me hacía que yo tenía que encontrar una respuesta. Sí, sí. Así que, bueno, y hablando de eso, que son respuestas, justamente una de yo diría que de los baluartes que hay en este mundo son las culturas ancestrales. Yo creo que a lo largo de esta entrevista que tú amablemente, Edith, estás haciendo, yo he varias veces mencionado las culturas ancestrales. ¿Por qué las menciono? Siento que las personas piensan que la única fuente de sabiduría espiritual son las religiones, pero las religiones han sido muy manoseadas, han sido institucionalizadas. Por ejemplo, el mensaje de Jesús, él nunca fundó una religión, mas sin embargo su mensaje fue envasado. Con el mensaje de Jesús se piden donaciones, diezmos, con el mensaje de Jesús se han iniciado guerras, con el mensaje de Jesús se ha sometido a pueblos. Entonces, siento que las religiones han sido muy manipuladas, Sí. pero los nativos del mundo, ellos todavía gozan de una sabiduría que no ha sido tan manipulada. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo todos los pueblos nativos comparten puntos en común. Te voy a mostrar algo, en este momento no sé si se ve allí la pantallita. Sí, sí, se ve bien. Es, para todas las culturas ancestrales, todo se origina, el universo, ellos dicen que se origina como desde un huevo, el famoso huevo cósmico. Eh, Resulta que tanto los hindúes, los mayas, los aztecas, los incas, hablan todos de estos tres niveles, superior, medio e inferior. Todos hablan de que en la parte de abajo del universo había un gran océano. Creo que, si no estoy mal, en la cultura maya, ellos hablan de que hay como acá como un gran, como un cocodrilo acá abajo en el inframundo. Todos hablan, por ejemplo, los hindúes hablan de este gran océano también. Entonces, ¿cómo pueblos que estaban a miles de kilómetros de distancia podían concebir cosas del universo tan parecidas? Y uno podría decir, pero ¿cómo hablan que el universo era un huevo? Tiene una lógica esto. Si tú te pones a analizar, todo tiene un origen en esta forma de huevo. Todos venimos de un huevo. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Una gallina, sí, pone un huevo, pero tú eres un ser humano, no vienes de un huevo. Sí, un óvulo fecundado por una espermia. Entonces, todo Muy en el bueno. universo tiene esta forma. O sea, si todo el origen de las cosas es un huevo, nuestro universo también tendría que ser un huevo, ya que todo es una fractalidad, como lo que dicen, lo que es arriba también es abajo, ¿no? Entonces, ellos describen esta forma así, describen también que el ser humano es muy diferente. Por ejemplo, ellos hablan, las culturas ancestrales, hablan de que su sistema, su cosmovisión es geocéntrica, con una tierra en el centro, no con un sol en el centro. Ellos hablan que la tierra es la que está quieta y es el sol el que se está moviendo alrededor de la tierra. Bueno, tú le preguntas a un niño y él te va a decir, es el sol el que se mueve, pero la tierra no la vemos moverse. Eh, También, por ejemplo, todas las culturas ancestrales hablan de algo muy interesante. Por ejemplo, los hindúes hablan de que acá hay un eje en el centro que lo llaman el Monte Meru, un axis mundi. Los eh, vikingos hablan del árbol Yggdrasil, aquí un eje acá en el centro de esto. La cultura maya
habla acerca de la ceiba sagrada, ¿no? Tú que eres allá en México, ellos hablan de la ceiba que estaba acá en el centro. Entonces, todas estas culturas hablaban de que había un eje acá en esta parte central del universo. Entonces, ¿cómo se ponían de acuerdo todos estos culturas, no? También hablaban de que habían acá como diferentes subniveles abajo de la Tierra, como diferentes niveles abajo de la Tierra, considerando que este es el plano donde vivimos. Acá abajo hay niveles. Por ejemplo, los hindúes hablan de 7 niveles hacia abajo y de 7 niveles hacia arriba, donde aquí estaría todo el cosmos y este es el lugar donde vinimos al aprendizaje en la Tierra. Me llama mucho la atención estos diferentes mundos intraterrenos, donde ellos, los orientales, hablan mucho que vivían diferentes especies reptiles. Entonces, muy interesante todo esto, ¿no? Ahora que se habla de los reptilianos y de todo esto, pues realmente podríamos darnos cuenta que fácilmente estos seres han venido y influencian a la humanidad viniendo desde las partes oscuras de abajo de la tierra. Wow, muy buena reflexión de todo lo que nos has descrito. Y en referencia a estos cielos, en referencia a lo que se le llama el inframundo y todo eso, entonces tú consideras que sí existen estas razas. ¿Qué razas crees que sí son reales y existen, Padma? Bueno, hay muchas razas, no podríamos decir que todas son razas oscuras, pero sí cuando nos referimos al inframundo, aquí hay varios niveles. En los Vedas, que es estos textos antiguos que hablamos al comienzo del programa, los Vedas describen que hay partes que no son negativas, pero hay algunas donde sí. Por ejemplo, hay un arquitecto que era el arquitecto por excelencia desde la antigüedad, vivía en el inframundo, que se llama Mayadánava. Mayadánava. Era experto en construcciones y decían que venía desde el inframundo. Y era tanto el poder de construcción que tenía que hasta los devas, los semidioses, los seres de luz, tenían que recurrir a él para que les ayudara a hacer cierto tipo de construcciones. O sea, habla de que estos seres, por vivir en el inframundo, muchos de ellos tienen gran capacidad intelectual. Entonces, no necesariamente alguien muy despierto espiritualmente tiene que ser muy desarrollado intelectualmente, ya que muchos seres demasiado intelectuales pueden venir de la parte del inframundo, ya que un verdadero ser de luz o despierto no trabaja con esto, sino con el corazón. Exacto, Es diferente. exacto, muy verdad. Yo escribí eso, conocimiento vano de nada vale si no va Dios de la mano. Y Dios es eso, es el todo, es la sabiduría que no tiene principio y no tiene fin. Si no tienes esa divinidad, esa conciencia, entonces el conocimiento es vano, es vano. Y ahorita que mencionabas que estos seres, estas personas se pasaban la información unos a otros, que cómo era posible que tuvieran la misma información, pues antes era de voz a voz, pero también pienso que también ellos tenían ese contacto más directo, ¿no? Con seres más evolucionados, o sea, por medio de contactismo, podían estar recibiendo, bajando esa información. Sí, ¿Verdad? Porque no había sí, tecnología, no había redes, no había teléfono, no había nada de eso. Entonces tenían como hay esa varias, más directa. hay varias teorías de esto, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, es que algunos seres en el pasado vinieron, por ejemplo, de las Pléyades y vinieron a dejar acá conocimiento. Por ejemplo, en la Puerta del Sol en Bolivia, y más exactamente en Tiahuanaco, que justamente conocí hace unos años atrás, ahí habla de que las personas que llegaron a esa parte del altiplano todos llegaban provenientes de Venus. El pueblo mapuche también, ellos dicen que vienen de un lugar de Venus o una estrella similar a Venus. Entonces es interesante también, es una de las teorías que se maneja, que muchas de estas culturas hayan venido desde allá. Otra teoría afirma que simplemente el ser humano, cuando se presentan todas las condiciones,
puede tener la capacidad de canalizar toda esta información y todo esto podría llegar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del matemático, ¿no? Sería muy interesante que lo pudieras ver, a ti que yo sé que te gustan estos temas, la vida del matemático Ramanujan. Creo que lo llevaron al cine, o sea, está en el cine, y es el hombre que hablaba con el infinito. Hay un actor bien famoso que habla, Ramanujan fue una de las personas más influyentes en el área de la matemática y él venía de un pueblito de India donde no había luz, o sea, él era una persona pobre, él no tuvo acceso siendo un niño, no tuvo acceso a escuela ni nada de eso, pero él tenía un gran manejo de los números y manejaba una matemática muy avanzada. Después de ahí una persona, un tendero, una persona de un negocio lo contrató para que le llevara las cuentas y un día llegó un profesor y vio algunas hojas de lo que tenía Ramanujan y esas hojas se las remitió a un profesor en Inglaterra y ahí se sorprendieron de la Royal Society de que hubiera una persona con gran alto capacidad en áreas de la matemática. Cuando él llegó para allá, realmente a él le tuvieron que, o sea, era tan avanzado el lenguaje matemático que él manejaba que la gente normalmente no le podían entender, era demasiado avanzado. Wow. Así que a él le tuvieron que enseñar matemática clásica para que, por decirlo de alguna manera, pudiera utilizar el mismo lenguaje que utilizan todos los matemáticos, porque era demasiado avanzado lo que él estaba escribiendo. Dejó, creo que 8 libros o cuadernos y en la actualidad solamente han llegado a descifrar hasta el cuaderno número 3. Fue una persona que murió muy joven. Wow. Y sí, cuando le preguntaron a él que, de qué universidad venía, porque no, de dónde iba a sacar el conocimiento. Él dijo, no, yo no he estudiado en ninguna universidad ni nada. Yo todos los días simplemente hago mi meditación como me han enseñado desde niño y cada vez que yo hacía mi ofrenda con mi velita hacia cierta divinidad, el conocimiento afloraba a través de mí. Wow. Entonces uno se puede dar cuenta que el conocimiento está ahí y es un caso de la vida real, o sea, Sí, cualquiera lo puede. documentado. Eh, Wow. No, 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 qué impresionante. Y es eso, es precisamente esa la conexión directa con esa mente universal, con el todo, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces, si me preguntas, entonces, ¿de dónde vienen todas estas culturas ancestrales? ¿Cómo es que manejaban conocimientos tan similares siendo que estaban a grandes distancias? Bueno, eso es muy interesante. Hay un experimento muy bueno que es el del salto cuántico, donde yo creo que lo has visto, que a una monita en una isla van estos investigadores y a islas que estaban separados una de la otra y a una monita se le enseña a que normalmente los animales comían y sacaban la banana la cáscara, pero a una monita le enseñan que después de comer la banana tenía que enterrar la cáscara. En el momento en que la monita lo aprende y se lo enseña a sus hijos en esa isla, automáticamente en unas islas y que estaban siendo monitoreadas a 50 kilómetros de ahí, otros monos empezaron a hacer lo mismo y a enterrar las cáscaras. Eso se Sí, conoce como salto cuántico. ya. Así que la capacidad humana, no sé si porque no es una capacidad intelectual, la capacidad humana, yo diría a nivel espiritual, a nivel energético, es muy grande porque no solamente los monos hacen esto, sino que todas las criaturas tienen la capacidad de hacer esto. Y nosotros los humanos, y fíjate qué curioso, yo hice un video hace ya como 3 años donde hablo de eso, de que los seres humanos tenemos como unas antenitas aquí, como un cableado invisible que se conecta directamente con otros y con la supraconciencia, que es esa mente universal, y estamos de esa forma conectados. Entonces es impresionante cómo al activarse una va activando otras, 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 y eso pasa.
Eso pasa y le encuentra una explicación, ¿no? Porque dices, qué curioso. A mí me dicen las personas, Edith, nomás empecé a hablar contigo y me empecé a desbloquear. Empecé a ver cosas y hasta llega uno a pensar, estoy haciendo algo mal, porque sí ha habido personas que directamente me dicen, desbloqueame la glándula pineal y yo lo hago como a distancia, con una muy buena intención y les empiezan a pasar cosas. Y así yo pienso que le pasa a las personas, a la mayoría de a todas, que están pensando, ay, mira, apenas te iba a hablar y me llamas. Ah, mira, te encontré en la calle y acababa de pensar en ti. O sea, tenemos Sí, esta información, esos algoritmos, aquí este cableado, es la telepatía, que estamos totalmente conectados con el otro. Y lo que pasa es que era lo que sucedía con tanta distracción de las cosas del mundo, nos perdemos de esos grandes dones que tenemos todos tenemos esos dones. eso te iba a decir. El ser humano tiene una capacidad tal a nivel de que nosotros no solamente la telepatía, como tú decías, está pensando, y eso creo que lo hemos experimentado la gran mayoría de personas, estamos pensando en algún amigo y tomamos el celular, abrimos el WhatsApp y esa persona nos está escribiendo justo en ese momento. Y en todo el día no nos había hablado, pero justo pensamos en esa persona y ahí, ¿no? De hecho, a mí a veces trato de ni siquiera pensar en alguien porque yo sé qué pienso y es como llamarlo. Ah, te pasa. Es muy Pero no fuerte. solamente es la telepatía, no solamente es la telepatía, sino muchas capacidades más que tiene el ser humano. Siento que, por ejemplo, es un tema difícil de tocar porque puede herir susceptibilidad de personas, pero siento que muchas religiones nos han hecho, nos han adoctrinado de tal manera que nos han hecho sentir de que el ser humano no tiene ninguna capacidad para lograr cambiar parte de su destino. Como que todo se lo atribuimos a Dios. No, Dios, yo soy un gran pecador, todo me lo tiene que dar Dios, Dios me tiene que dar esto, Dios me tiene que dar aquello, Dios. Y toda la carga pesada se la pasamos a Dios y que Dios me resuelva todo. Cierto. Pero ¿qué pasa si yo te digo que tú, por ser hijo de Dios, y volvemos al tema, tú tienes genes de ese padre y tú también tienes capacidad de co-crear o crear muchas cosas? Pero si tú hablas de esto, entonces el sacerdote te va a decir, pero tú te crees Dios, o sea, tú eres Dios entonces. Ahora hablas de que puedes crear cosas, puedes cambiar cosas. No, no soy Dios, pero sí tengo muchas cosas de mi padre. Entonces, no me puedo negar eso. Y eso es algo que rompe mucho los paradigmas de hoy en día. Yo sé que a muchas personas religiosas, el adoctrinamiento de las religiones, yo sé que no les conviene que el ser humano descubra esa gran capacidad que tiene el ser humano. Entonces conviene que el ser humano sea bien sometido. También el otro tema es que el ser humano tiene todas estas capacidades, pero estos seres oscuros, llamémoslos el reptiliano, los Illuminatis, no sé quién esté controlando ese aspecto negativo, los Homo capensis, no sé, pero estos han creado un sistema donde no nos dan tiempo para este tipo de cosas como lo que estamos hablando en este momento, porque nos tienen trabajando 8 horas diarias, nos ponen objetos súper bonitos en el centro comercial o el mall y toda la gente queda endeudado con unas zapatillas, Nike, Adidas, celulares cada vez más grandes y sofisticados y quedamos esclavos pagando todas esas deudas y no tenemos tiempo ni para nuestra familia, ni para nosotros mismos, ni qué decir de investigar sobre estos temas, quiénes somos, qué capacidades tenemos. No, para eso no hay tiempo. Y cuando te das cuenta ya tienes 80 años, ya estás viejo, ya estás enfermo y ya no crees en ti mismo. Es muy cierto, la verdad que sí, viviendo por imitación siempre, ¿verdad? Dejando de ser auténticos y tratando de ser copias siempre y siguiendo unas, ¿cómo se llama? Estereotipos de belleza, el consumismo, el materialismo, un pozo sin fondo que nunca va a llenar y que ahí estamos perdidos, distraídos totalmente de nuestra verdadera esencia, tratando de tener en lugar de ser, ¿cierto? Es verdad lo que dices, Sí. ¿cierto, Padma? Tienes razón. Tristemente, la mayoría de la humanidad consumida en eso, pero
como tú mismo dices también, afortunadamente existe esto, ese gran poder que tenemos los seres humanos de transmitir los mensajes, y más cuando son mensajes de amor, de fraternidad, de verdad, de honestidad. Eso se va transmitiendo y se va desbloqueando. Muchas mentes, muchas personas más están comprendiendo y están saliendo como del cascarón y se están dando cuenta cuántos años de mi vida he vivido hundida en este pantano, por ejemplo, de lo que es la deuda, hundido en este pantano de lo que son las emociones nocivas, los vicios, las falsas apariencias, el falso brillo. Y ya afortunadamente más personas están dejando ese mundo atrás, ese mundo falso, y están entrando a su verdadero yo, a su verdadero ser. ¿Crees que es difícil para la humanidad en estos tiempos que estamos viviendo, Padma, que realmente demos ese gran salto en esta escala de la evolución? ¿Crees que le falta a la humanidad desde ti para que podamos dar ese gran salto y ver una nueva tierra como todos soñamos? Siento que algo muy importante es el lenguaje. El lenguaje es algo muy potente. Cuando decimos, no puedo hacer esto, estamos decretando al universo, estamos mandando un mensaje y todo se empieza a hacer. Entonces, no puedo, entonces automáticamente llegan bloqueos que efectivamente vas a hacer que no puedas hacer esto, no puedas